7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a este programa 7 días en el que analizamos la actualidad desde nuestra perspectiva evangélica. Y para eso contamos con Daniel Oscan, director de Protestante Digital. Hola Daniel. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y con Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido, Jonathan. Hola Pedro, un saludo para todos los compañeros. Y oyentes y audiovisuales. Eso, sí. Muy bien, pues aunque estamos ya un par de días por detrás del 11M, es una fecha que no podemos olvidar y que de hecho pues en Protestante Digital se ha contemplado como en gran parte de los medios, enfocándolo desde un poquito la perspectiva que nos corresponde. El reportaje lo has hecho tú, Daniel, cuéntanos un poco. Sí, estamos en la semana del 11M, 11 de marzo, que fue el día lunes, y realmente es una jornada que siempre nos trae recuerdos, y sobre todo este año que ha sido el 20 aniversario, y pues hemos visto cómo no solo desde los ámbitos oficiales, que siempre hay un recuerdo de este día trágico por lo que ocurrió hace 20 años en Madrid, los atentados, sino también desde otros puntos de vista, la prensa, reportajes, libros, documentales, en fin, ha habido una cascada de información y de análisis en torno al 11M en las últimas semanas y en un sentido pues es normal por esa efeméride que se cumplía de esos 20 años que de alguna manera también nos animan a mirar atrás y recordar lo que allí ocurrió y también explorar ese recuerdo. Es lo que hemos hecho en el reportaje que compartíamos esta semana en Protestante Digital. Hemos hablado con personas que estaban en Madrid cuando ocurrió esta catástrofe, este ataque tan terrible, como prácticamente supongo que todo el mundo sabe, fue un atentado con bombas que afectaron a los trenes, a unos trenes que estaban, trenes de cercanías en Madrid, estaban muy cerca de la estación de Atocha cuando explotaron por la mañana de un jueves 11 de marzo de 2004 y realmente fue terrible lo que allí se vivió, una gran matanza, una situación caótica. Finalmente, pues 193 personas fallecidas y 1.891 heridos según las estadísticas oficiales y el recuento que realmente se ha hecho muy preciso a lo largo de los años. Evidentemente, una situación que a todos nos marcó y que a cualquier persona que estuviera en España, sobre todo en ese momento, pues se pudo ver afectado. Incluso más a las personas, por supuesto, que estaban en Madrid. Pues hemos hablado con diferentes evangélicos que nos cuenten sus recuerdos. Además de Pedro Tarquis, a quien luego pues, le daremos paso para que pueda contar un poquito también sobre lo que él cuenta en el reportaje, que es muy interesante. Hablamos con José Manuel Lozano, evangélico también de allí de Madrid, y él realmente estaba en la zona también cuando ocurrió el atentado y de hecho cuenta que hubo personas que subieron al tren al mismo tiempo que él y que ya no bajaron, ¿no? Es decir, que estuvo muy cercano a lo que allí ocurría. Personas como Orlando Enríquez, que también es médico en Madrid y recuerda también una sensación de impotencia y de realmente de rabia ante aquello que estaba ocurriendo. O Beni Moreno, periodista, que también recuerda quedarse en shock y pensar que, bueno, podría haberle tocado a ella o a su marido, que hacía solo 2 semanas cogía ese tren habitualmente por asuntos de trabajo y había cambiado de trabajo, por lo tanto no le correspondía coger ese tren. Evidentemente se mezclan mucho lo que son las situaciones personales con todo lo que estaba ocurriendo también a nivel social, que también lo exploramos un poco en el reportaje, y también hacemos una reflexión sobre qué podemos aprender sobre ello. Pero bueno, el reportaje está en Protestante Digital. Yo invito a las personas que puedan visitar la página, poder leerlo y también, por supuesto, compartir si tienen recuerdos sobre cómo fue aquello, cómo lo vivieron y también si desde la fe que nosotros tenemos, pues también tenemos algo que aportar ante situaciones tan difíciles como estas. Y bueno, Pedro, en este caso creo que tú podrías también contar un poquito, en otras ocasiones lo has hecho también en reportajes en Protestante Digital, lo que tú viviste como médico en aquel momento en Madrid. Yo estaba justo, entonces yo era portavoz del hospital, o sea, formaba parte del equipo directivo. Y el día anterior, el 10M, estaba de guardia, que a las 9 me iba a marchar a casa, en teoría.
a las 8 de la mañana me sonó el buscapersonas que llevamos encima y me dijeron que bajara a urgencias, que inmediatamente que había algo muy grave, y cuando llegué me dijeron que creían que había habido un atentado de ETA. Bueno, enseguida pues, se genera una cierta actividad y nos ponemos todos allí expectantes, esperando, y empezamos a desalojar camillas para tener espacio, pensando que pueden llegar, no sé, pues 4 o 7 heridos. Y la primera imagen que tengo es que de repente aparece por la rampa de la urgencia del hospital un autobús de línea rojo. Lo puedo ver otra vez ahora, porque yo creo que es de esas cosas que se te quedan grabadas en la mente. Y cuando aparca el autobús, empieza a bajar gente herida, pero uno detrás de otro, pues yo no sé cuántos, si 20, 30, ¿no? Unos de mayor o menor consideración. No eran los más graves, porque los más graves estaban siendo reanimados por las UCI móviles y recibiendo asistencia allí en directo, pero bueno, con heridas de bastante consideración. Y claro, ya ahí te quedas impresionado, ¿no? Porque además recuerdo también que se bloquearon las comunicaciones pensando que podía haber alguna otra bomba que se pudiera activar por teléfono, y estábamos realmente incomunicados, no teníamos ningún tipo de información, pero ya nos llamó, vamos, aquello fue algo que estaba claro que se salía de lo normal. Recuerdo también como curiosidad, que como era portavoz del hospital, que enseguida los medios empezaron a llegar y que hice un primer anuncio a los medios de comunicación, que después ya me dijeron que, dada la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se iba a centralizar en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí me quedé haciendo un poco de médico, ayudando, aunque después llegó tanta gente, que es lo otro que impresionó en positivo, ¿no? La gente se volcó, o sea, de verdad que la urgencia, una urgencia habitualmente está llena de gente, incluso aunque sean las 8 de la mañana. Y los que estaban allí, a poco que pudieran moverse, decían: yo me marcho, me voy a mi médico de cabecera, me busco, veré cómo me trato yo mismo, pero yo les dejo sitio, ¿no? Viendo lo que estaba pasando. Y después toda la gente, los que estaban de guardia, se quedaron, gente que llegó al hospital bajaron enseguida a ayudar, después se quedaron por la tarde, aunque ya no les correspondía quedarse, un montón de gente. Y la verdad es que fue un volcarse por completo, ¿no? En ese aspecto sí que es la parte agradable del recuerdo, que la gente hizo más de lo que estaba en sus manos. Y claro, después lo que pasa es que empezaron a llegar los heridos realmente graves, y ahí sí que es desgarrador, ¿no? Yo viví varios atentados de ETA, más era jefe de urgencias, y atentados con 1, 2, 3 heridos, a veces muy mutilados, muy desgarrados, y ya eso en sí es terrible, o sea, eso no se te olvida, también lo tengo grabado. Pero claro, ver un montón de gente que llegaba en las mismas condiciones, algunos pasaban directamente a la UCI, es que ni los valorábamos, ¿no?, de lo grave que estaban, y fue dantesco. O sea, realmente es un episodio que se parece un poco a las escenas de guerra que vemos ahí. Y lo que ocurre es que los que estábamos allí estás tan pendiente y tan volcado en hacer cosas para solucionar problemas de informar a los pacientes, informar a la familia. En mi caso ya cada vez más me dediqué a la información. Tenía que actualizar todo el parte continuamente de toda la gente que había llegado, los que habían fallecido, que fallecieron algunos, los que estaban en la UCI, cómo evolucionaban, los heridos, qué gravedad tenían, en fin. Era un no parar continuo. De hecho, me acuerdo que a las 5 nos dijeron a los que estábamos allí: oye, os tenéis que marchar a comer. Y digo, es verdad que es que ni nos dábamos cuenta de que no habíamos comido en toda la mañana. Y ya, pues, al acabar la tarde, siempre lo cuento, ¿no?, que me impresionó porque yo tenía la lista completa igual que yo daba los heridos, también nos pasaban el parte completo desde la Comunidad de Madrid, y teníamos la lista al minuto o a la hora de toda la gente que estaba ingresada, y empezaron a llamarme gente conocida, pues, algunos periodistas, algunos amigos, gente del hospital, familiares, hermanos en la fe, y la pregunta de todos era la misma, ¿no? Es decir, ¿está mi amigo, mi familiar está en la lista?, ¿no? Era la pregunta, que empezabas a mirar, y era terrible porque si no estaba en la lista ya a esas horas del día, significaba que estaba entre los restos del atentado, ¿no?, que era casi imposible que hubiera sobrevivido. Y se te desgarraba el corazón, ¿no? Recuerdo la verdad es que no sé decir cuántas veces, pudieron ser 20, 40 que me llamaron, y solamente una vez pude decir que sí, que estaba la persona, estaba ingresada y había sobrevivido al atentado. Y bueno,
llegué a casa sobre las 9 de la noche, más o menos, cuando ya se acabó un poquito toda la vorágine aquella, y yo no había visto las imágenes. Realmente empezaron a contarte cosas, pero era todo de oídas. Y cuando me senté, puse la televisión y al ver el atentado empecé a llorar, que no me podía contener porque ahí me di cuenta de realmente lo que había pasado, ¿no? A nivel emocional, porque hasta entonces era como que quería ayudar y hacía cosas para solucionar situaciones y no me daba tiempo a yo como ser humano a pararme, ¿no? Así que esa fue mi experiencia. Perdona si me he extendido un poquito. No, yo creo que, bueno, valía la pena escucharlo porque justamente es muy emocionante ver, ¿no? Alguien que lo ha vivido tan de cerca y un poco queríamos recoger esas experiencias también, ¿no? En el reportaje, pensando en que es algo que a todos nos ha marcado. Yo recuerdo, ¿no? Desde la distancia, yo estaba en aquel momento estudiando la carrera en Santiago de Compostela y recuerdo la sensación de tristeza caminando por la calle por la mañana aquel día y ver la cara de la gente y te dabas cuenta que la gente todo el mundo estaba muy afectado, ¿no? Era algo que como que a todos nos estaba doliendo en el corazón el ver algo tan terrible que había ocurrido. Y la verdad que es una cosa que ocurre también, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación de esta injusticia tan grande, de esta maldad tan abrumadora como es la de que alguien haya pensado en cometer este atentado contra personas evidentemente que no son inocentes en el sentido de que no están ni siquiera involucrados en ningún conflicto, en ninguna guerra. Realmente esto te hiera el corazón. Y muchas personas incluso ¿no? se acaban preguntando un poco sobre el sufrimiento, se hacen preguntas que tienen que ver con la vida, con la muerte. Y en las reflexiones que compartían las personas con las que hemos hablado, pues ellos señalaban ¿no? Esto de que cuando ocurre algo así, algo se remueve dentro de ti, ¿no? Y sobre todo empiezas a pensar como que una de las cosas que piensas es que la muerte no está tan lejana como a veces nos pensamos, ¿no? Mm. Y la verdad es que sí, primero es un sentimiento de empatía, ¿no? Con la gente y después piensas, pude ser yo en cualquier momento, o sea, que te das cuenta y la gente, yo como anécdota me acuerdo, había una chica de Tarifa con la que además hice una relación estrecha con ella y con los padres y que cuando llegó allí perdió un ojo, ¿no? Finalmente, y de forma definitiva. Pero cuando llegaron los padres, las acompañé para verla, que estaba allí en urgencias, y la chica decía, papá, perdóname, me voy a quitar el piercing, porque se lo había puesto era la sensación de culpa de que había hecho algo mal, y era lo que remordía la conciencia. Yo creo que, pero en el fondo era la expresión de decir, sé que he hecho cosas mal y me arrepiento, ¿no? Y no quiero estar a mal con aquellas personas que quiero. Era quizás la primera reacción. Y después reacciones muy emocionadas de gente abrazando recuerdo otros, la esposa de un hombre que estaba lleno de metralla, pero ninguna de las heridas era grave, y le estaban suturando en un quirofanillo, no hace falta llevarle al quirófano, y la mujer, una de las cosas que hacía junto con otros compañeros era informar a la familia, decirle cómo estaban, y ella me preguntaba muy alterada, ¿no? Decía, ¿cómo está? Pero está grave. Yo, no se preocupe, que está bien, son heridas menores, le están dando unos puntos, en cuanto salga, si quiere yo le ayudo para que usted pase, pero tiene que esperar porque ahora está esto muy saturado y empezó a gritar, quiero verle. Y yo decía, pero ¿para qué va a verle si ya le estoy diciendo yo cómo está? Y me dijo que yo perdí a mi primer marido en la discoteca de la Cardió en la calle Alcalá, y cuando fui al hospital también me decían que estaba bien y estaba muerto. Entonces ya yo me salté las normas que nos habían puesto, que es que nadie pasara dentro de la urgencia, y comprendí que la angustia era máxima y la metí un momentito hasta donde estaba el marido, le saludó y se fue llorando ya tranquila, ¿no? O sea, hay escenas de esas anécdotas que se te van quedando porque ahí ves cómo el ser humano se rompe por completo en estas situaciones. Sí. Hay también al final del reportaje una reflexión que quizá antes de dejar el tema podríamos también resaltar, que habla sobre si hemos aprendido algo como sociedad, ¿no? Porque evidentemente quien lo ha vivido de cerca se queda ya con una sensación que no se le va nunca, pero como sociedad todos nos vimos afectados y de alguna manera también podemos pensar, ¿no? Hasta qué punto hemos reflexionado o nos ha cambiado un suceso como este
y si hemos aprendido algo. Y ahí, bueno, había opiniones de todo tipo, ¿no? Había quien decía que no hemos aprendido nada. Por ejemplo, José Manuel Lozano expresaba con tristeza, ¿no?, cómo hay una situación de polarización que incluso ha alcanzado a las víctimas del terrorismo. Es verdad que el último año un poco ya no se ha arreglado un poco este tema, pero durante muchísimos años hemos visto, ¿no?, división incluso entre las víctimas y mucha politización de este asunto, que incluso se puede ver hoy en día y se pudo ver incluso en el acto que se hizo este lunes, el que acudieron pues los diferentes representantes políticos, e incluso allí pues hubo mensajes, ¿no?, de atacarse unos a otros en un ambiente político tan crispado como el que hay ahora mismo en la sociedad española. No sé si seremos capaces alguna vez de procesar y de aprender algo un poco más valioso de algo tan difícil como lo que allí ocurrió. Yo no sé, mi impresión personal es que el recuerdo del horror queda, ¿no? Y de hecho es lo que estamos hablando ahora y eso es imborrable. Que eso profundice en nuestra visión de la vida, yo creo que dura un tiempo, pero a mí me parece que al final es muy superficial, ¿no? El ser humano tiende enseguida a evadirse, es como el drogadicto, ¿no?, que enseguida usa la droga y se olvida de su realidad. Y yo veo que, como tú bien decías, la clase política, el enfrentamiento que hay hoy en día, en lugar de haber un debate y una confrontación de ideas para el bien de los ciudadanos, para resolver problemas, es una pelea y una batalla feroz por conseguir el poder, ¿no? Y eso ya empezó allí, después del 11M, que además había elecciones en 3-4 días. Yo vi pasar a todos los políticos por el clínico, de hecho, les acompañé a casi todos ellos y es donde les conocí personalmente. De cerca son buena gente, pero después les ves actuar en el campo político. Y yo hoy mismo en el Congreso, viendo el debate en cuanto a Koldo, en cuanto a la corrupción, etcétera, a mí me da vergüenza al barro que han bajado, ¿no? Y a la pelea realmente ya de una calidad ínfima, ¿no? Eso no es política, eso es a ver quién golpea más al otro, al margen de quién tenga más o menos razón, ¿no? Y yo creo que eso es la sociedad que ha quedado, que no ha aprendido de que hay problemas mucho más graves que quién manda en este país y que son problemas que hay que solucionar. La pandemia pasó lo mismo. Dijimos, esto nos va a cambiar, nos va a hacer más solidarios. Aplaudimos a los sanitarios y después los sanitarios se fueron muchos a la calle, están con sueldos bajos, en fin. Somos muy del momento, ¿no? Nos parece a lo del fútbol. Si gana mi equipo, el entrenador es maravilloso y los jugadores son geniales y al día siguiente ya hay que echarlos a todos y nos movemos simplemente por aquello que nos sentimos o nos interesa en el momento. Pues sí, la verdad que yo también estoy muy de acuerdo con la reflexión que tú hacías, Pedro, ahora y también el reportaje. Y nada, simplemente para cerrar, aquellos que quieran leerlo más en profundidad, ahí está el reportaje, 11M, un recuerdo imborrable, Protestante Digital. Creo que vale la pena también incluso para que nos ayude a reflexionar a nosotros, ¿no? A veces cuando lees algo es cuando te acuerdas, ¿no?, de lo que viviste y también puedes hacer una nueva reflexión sobre ello y en este caso pues intentando nosotros también brindar la posibilidad de hacer una reflexión un poco más en profundidad, que vaya más allá del debate político que parece que todo cae hoy en día. Pues pasamos solo añadir que todos tendremos un 11M que moriremos, que es nuestro final, ¿no? O sea, que al final eso también debe importarnos mucho y como decía yo en el artículo cuando escribí, lo importante es que estemos en la lista cuando lleguemos al cielo, que dice que se pasará lista y que nuestro nombre esté ahí en aquellos que van a vivir eternamente con Dios, ¿no? Que eso sí que me vino también muy fresco en aquel día. Pasamos a un tema mucho más bonito y es que hay una obra evangélica que es pionera, que posiblemente mucha gente no sepa cómo fueron sus orígenes y que hoy ha saltado a la actualidad, incluso a la actualidad de Cataluña, de Barcelona, porque se ha reinaugurado en un nuevo lugar y es el Nou Hospital Evangélic. Jonathan, cuéntanos un poquito de este maravilloso hospital que está trabajando durante tantos años. Sí, Pedro, la verdad que a colación con lo que estabais comentando con todo el 11M, ¿no? La verdad que es una maravilla ver el trabajo que se hace en la sanidad por parte de tantos profesionales en este país, como ha sido también tu caso. Y todavía es más maravilloso ver cómo un centro hospitalario de referencia, quizás
de los más antiguos en el ámbito de Barcelona y Cataluña, fundado por evangélicos, por misioneros evangélicos, como es el Hospital Evangélico, ahora conocido como Nou Hospital Evangélic, como bien has dicho. 145 años de historia, nada más y nada menos, en diferentes circunstancias, un periodo de tiempo que abarca muchos capítulos de la historia reciente de España, tanto a nivel político como a nivel social, y sigue ahí, ¿no? Sigue prestando ese servicio público a la ciudad de Barcelona. Y como decías, la última noticia que está relacionada con este centro hospitalario es un cambio de ubicación. En Protestante Digital ya habíamos informado previamente de este cambio de las instalaciones del hospital, precisamente porque no es un proceso nuevo. Un proceso de trasladar un hospital, como pueden imaginar, es realmente complejo y nos remontamos a corto plazo hasta el año 2016, que es cuando la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, con ellos ya se establece un pacto para ese traslado, ¿no? El hospital durante muchos años había estado en un edificio en el barrio de Gracia, que para aquellos que no tienen el mapa de Barcelona en la cabeza, pues es uno de los barrios más icónicos y más céntricos en el corazón de la ciudad. Conecta diferentes zonas, conecta el norte con el sur, prácticamente también los barrios del oeste con el este. Así que era un lugar privilegiado, ¿no? En cierto sentido, pero como decía, fruto de este acuerdo con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Barcelona, el hospital se traslada ahora, empezará el próximo mes de abril, en unas semanitas, a operar en sus nuevas instalaciones que se ubican en el distrito de San Martí, en concreto en el barrio de 22 Arroba, y es que esa es una zona con carencia en cuanto a atención sanitaria en la ciudad de Barcelona. Por eso también tanto la Generalitat como el Ayuntamiento tenían interés en este desplazamiento, y el Hospital Evangélico, además de la larga trayectoria que ya comentábamos de servicio, ¿no?, en el ámbito de la salud a la ciudad, también ha cedido sus instalaciones en cierto sentido, porque el edificio en el que se encontraba en el barrio de Gracia era propiedad suyo. Este edificio lo ha vendido por medio de un proceso de expropiación. Quizás decir expropiación suena un poco mal, pero ha sido un proceso pactado. Lo ha vendido al Ayuntamiento de Barcelona y, como decíamos, ahora se ubica en un nuevo edificio en el barrio de San Martí, que el edificio evidentemente lo ha construido el hospital, pero el solar no es de la titularidad del Hospital Evangélico, sino que es una concesión que el Ayuntamiento de Barcelona le hace al hospital por 50 años. Desde el Hospital Evangélico, hablando sobre este proceso, ellos están confiados que este proceso de 50 años tiene que servir para dar continuidad también al proyecto y para establecer un proyecto sólido, ¿no? Pero es otra muestra más de esa vocación de servicio público, ¿no? También ceder sus instalaciones a la ciudad y irse a un lugar que en cierto sentido no les pertenece en términos legales, ¿no? Así que está todo preparado para que a partir del próximo mes de abril el hospital comience a operar, comience a servir, a utilizar esas nuevas instalaciones que, como decía, toda la información ya se publicó en Protestante Digital, en la página. Es un edificio muy bonito, con etiquetas medioambientales y energéticas de tipo A, que son las más avanzadas, 6 plantas, capacidad para atender a cerca de 2.000 pacientes, y, como decía, va a reforzar la atención sanitaria intermedia en una zona de Barcelona que tenía una carencia, ¿no? Y esto lo han reconocido tanto del Ayuntamiento como de otros hospitales con mucho nombre en la ciudad, como es, por ejemplo, el Hospital del Mar. Y además, el Hospital Evangélic representa un poquito lo que ha sido la identidad evangélica desde que ha habido libertad en España, en el sentido de que siempre se han puesto, por un lado, escuelas y, por otro lado, en varias ciudades, hospitales con menos frecuencia, porque es mucho más caro de sostener, y que siempre se ha enfocado en cuanto a los más necesitados, ¿no? Parte de los necesitados eran los evangélicos, que la mayoría no eran de clase pudiente, pero que también se abría a personas que no tenían medios para acudir a la sanidad, que en aquel tiempo era sobre todo privada, y que eran atendidos en el hospital, y es parte de la vocación de servir y de amar al prójimo, ¿no?, que es de lo que es el Evangelio. Así es, Pedro. La verdad que es algo, precisamente lo que estabas diciendo, que se remarcó
en el acto de la puesta de la primera piedra del nuevo edificio. Como Protestante Digital pudimos asistir a ese primer acto, y la verdad que un acto público con representación política del ámbito de Cataluña, nombres importantes, representación también tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, representación también del ámbito sanitario en Cataluña. Y en todo momento se remarcó esa vocación de servicio público que tú decías, atender a los necesitados en su necesidad, ¿no? Y qué mayor necesidad que la de brindar una atención sanitaria, ¿no? Y más en un contexto, como decía, hace 145 años en los que asistir o poder acudir a una consulta médica no era algo tan habitual ni un recurso tan a nuestro alcance como lo es ahora, ¿no? En aquel acto se hablaba de buscar el bienestar de la ciudad, ¿no? De continuar buscando el bienestar de la ciudad. Esto era lo que decía el presidente del patronato que gestiona el nuevo hospital evangélico, también pastor de la iglesia evangélica en la calle Verdi de Barcelona, Francisco Mira, y recordó un poquito, ¿no?, la historia, lo que ha sido la historia del nuevo hospital evangélico, muy vinculada al desarrollo también de la ciudad de Barcelona, tal y como ha ido creciendo en el último siglo, y la vocación, la intención de continuar, ¿no?, con ese servicio, que sobre todo queda plasmado en lo que comentaba antes, ¿no?, como una entidad se desprende de unas instalaciones propias para construir todo un edificio en un local que no le pertenece. Es verdad que es una concesión larga, 50 años. Es verdad que la intención tanto por parte del hospital como del ayuntamiento es poder dar continuidad al proyecto, poder establecerlo, pero no deja de ser una cesión de unas instalaciones propias en propiedad a algo que no te pertenece, ¿no? Así que esto también es algo que han remarcado incluso autoridades públicas, han felicitado al nuevo hospital evangélico y le han dado las gracias en ese acto público por ese esfuerzo, ¿no? Simplemente decir que las obras que comenzaron en 2021, en una época, probablemente lo recordéis todos, ¿no?, en una época bastante comprometida a nivel global por la pandemia del coronavirus, una pandemia en la que otra vez fue una ocasión más para que este nuevo hospital evangélico pusiera también de manifiesto su carácter de servicio a la ciudad. Cabe recordar, en otro de los reportajes que publicamos también en Protestante Digital se puede consultar, que hasta el 40% del personal del hospital llegó a contagiarse del virus y aún así no detuvieron su servicio, ¿no? Evidentemente fue la misma situación que en muchos hospitales de carácter público, pero ellos también continuaron con esa asistencia que va más allá también de la asistencia sanitaria, porque evidentemente también hay una vocación de compartir, ¿no?, los valores de la fe cristiana con las personas que llegan al hospital. Así que en unas semanas el nuevo edificio abre las puertas y el traslado ya se está acabando, el traslado a las nuevas instalaciones. Habrá que ver cómo sigue desarrollándose esa actividad, pero bueno, seguro que estará marcada por esa vocación de servicio que han mantenido hasta el momento. Nuestro reconocimiento y mejores deseos para el nuevo Hospital Evangelic. De verdad que Dios les acompañe en todo lo que hacen y bendiga la obra de sus manos. Teníamos otro tema, pero por amor al tiempo y para no cansarles, vamos a cerrar aquí este programa y ya nos veremos, si Dios Pedro, quiere. antes de despedirnos, quizás si podemos hablar un poquito, un par de minutos sobre la campaña que tenemos en marcha en Protestante Digital. Vale. Ya sabéis que somos un medio en el que no tenemos ninguna subvención pública, nos sostenemos gracias a los donativos de personas que creen en nuestro trabajo, los patrocinadores también, que son siempre entidades que creen en lo que estamos haciendo, y estamos buscando más personas que quieran apoyar lo que hacemos. Entonces, os invitamos a visitar Protestante Digital y entrar en la página web apoya.protestantedigital.com o entrando en Protestante Digital, ir a la zona de arriba donde pone Apoya PD para poder allí ver la información sobre esta campaña que estamos llevando adelante. Ya hay muchas personas que se han unido, ya hay como unas 90 personas que han hecho su donación y ojalá pudiéramos ser muchos más. Tenemos ese objetivo de 400 personas que puedan dar 10 euros al mes y con eso pues realmente nos ayudaría mucho a
a ir adelante con los proyectos que llevamos adelante, no solo Protestante Digital, sino también Evangelical Focus, Evangélico Digital. Y bueno, agradecemos muchísimo a la gente que ya lo está haciendo y os animamos a aquellos que nos estáis viendo a pensar en si podéis también dar alguna donación, a comprometeros con este proyecto para que podamos seguir adelante. Este es un sueño que supone también mucho trabajo y de alguna forma para sobre todo quienes están apostando al 100% de su profesión, volcarla en este proyecto, pues es un riesgo que están asumiendo con fe en que va a salir adelante, pero es necesario que la fe no solamente sea nuestra, sino también se manifieste en forma de apoyos. Un poquito haría mucho, o sea que no pedimos demasiado. Y yo creo que ya la trayectoria, acabamos de cumplir 20 años, muestra que Protestante Digital es un medio que no solamente informa y genera opinión entre nuestro propio colectivo como creyentes evangélicos, sino que está impactando a la sociedad, está llegando a los políticos, a los periodistas, a la sociedad general, es nuestra imagen cara a la sociedad y para eso necesitamos su apoyo para no solo mantener, sino potenciar mucho más lo que estamos haciendo, que seguro que es posible. Gracias por aquellos que queráis apoyarnos. Y gracias también a Daniel Ozcan, a Jonathan Soriano, muchas gracias por toda vuestra aportación, vuestro trabajo y también a todos ustedes por acompañarnos hasta aquí. Se despide Pedro Tarquis deseando, como siempre, que Dios les bendiga.